Hoy en día adquirimos un crédito, nos endeudamos y ni siquiera sabemos cuánto pagaremos de intereses. La usura es una práctica tan vieja como la historia de la humanidad y sin embargo su rostro renovado aparece hoy en un plástico que todos llevamos en la cartera. Son las tarjetas de crédito. Hoy hablaremos de la mora productiva, cómo se genera, pero más importante aún, cómo podemos evitarla. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. Iniciamos el programa de hoy con la historia de un menor al que le negaron su derecho a la educación en el estado de Hidalgo. Magali Telles tiene los detalles. En Pachuca de Soto, Hidalgo, se suscitó el caso de un menor a quien le fue negado su derecho a la educación. En un festival del Día de las Madres, mi niño no pudo participar. Faltó varios días a la escuela porque se enfermó, que iba a andar como borreguito perdido entre sus compañeritos. No se sabía los nuevos pasos. Segundo, en mi trabajo no me dieron permiso de faltar. Lógicamente para él sería algo triste estar bailando y su mamá no estar presente. Sin saberlo, Jesús, el menor de 10 años de edad, estaba a punto de quedarse sin escuela. Días después la directora me manda a llamar y para hacerme saber que el niño no se inscribiría para el siguiente ciclo escolar, porque supuestamente eran órdenes de SEP, que ella como directora tuviera un listado de los niños que no participan y de los que supuestamente son traviesos. Aquí se violan varios derechos del menor, ¿no? Uno relacionado con el artículo 1 constitucional que dispone que nadie puede ser discriminado por ninguna razón. Además de que el artículo 3 constitucional establece la obligación del Estado de tener una educación gratuita para todos. La madre de Jesús asegura que varios niños fueron discriminados. Así como yo, fueron otros casos, pero pues ya no les fue posible a los demás mamás seguir con el caso para recibir el apoyo que realmente uno merece. Este es solo uno de los 400 casos que aproximadamente resuelve al año el Instituto Federal de Defensoría Pública. Iniciamos una demanda de amparo señalando como autoridad responsable a la directora del colegio, de la escuela, porque precisamente se actúa arbitrariamente, o sea, se comete un acto de autoridad y sin respetar los derechos fundamentales, derechos humanos ahora llamados y contenidos en la Constitución, se pretende a una autoridad aplastarlos, desconocerlos. La Secretaría de Educación Pública ha establecido que no se puede negar la inscripción a un menor, disposición que incluye a las 2.987 escuelas públicas de educación primaria del estado de Hidalgo y a sus 325.523 estudiantes. Y no había incurrido en ningún motivo que justificaran su no inscripción. Cuando era un alumno regular con calificaciones promediadas en sus 3 años anteriores sobre 8.5, entonces no había una razón para que se le negara. Estaba desconociendo que el menor tiene derecho a la educación obligatoria a cargo del Estado. La demanda de amparo indirecto por acto arbitrario fue resuelta en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Hidalgo. Llega el mes de agosto, los primeros días de clases, la directora ya tenía los oficios que le habían enviado de aquí, notificándole que podía inscribir al niño. Logramos que el 10 de septiembre ya mediante la intervención incluso de la actuaria del juzgado al que estaba conociendo el asunto, se presentara el menor con la mamá en la escuela y se le tuvo que inscribir. Yo les recomiendo a todas las personas que tengan ciertas situaciones que no se queden con las manos atrás, que busquen ayuda. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. En este caso, un asesor jurídico prestó sus servicios legales gratuitos para hacer efectivos los derechos del menor. Vamos a ver ahora cuántos asesores tiene el Instituto Federal de Defensoría Pública y cuáles son sus funciones.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a una defensa adecuada. Sin embargo, hay quienes no cuentan con los recursos necesarios para pagar un abogado. A ellos, el Poder Judicial de la Federación les brinda servicios gratuitos de defensa penal y asesoría jurídica. El asesor jurídico orienta, asesora y representa legalmente a las personas en asuntos no penales, es decir, en materias administrativa, fiscal y civil. Ellos rigen su actuación por principios de probidad, honradez y profesionalismo. Tan solo en un año, los asesores jurídicos brindaron orientación legal a más de 15,000 personas. Dieron asesoría jurídica a 6,902 usuarios y representaron legalmente a más de 20,000 personas. Dentro del programa de atención a migrantes, los asesores jurídicos atienden en promedio 1,000 asuntos al año y atienden a igual número de familiares y víctimas del delito de secuestro. En otros temas, ¿qué sucede cuando no pagamos a tiempo nuestra tarjeta de crédito? ¿Sabe usted cuál es la tasa de interés que paga por esta demora? Para despejar estas dudas está con nosotros en el estudio del Consejo de la Judicatura hoy el magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Verónica. Pues aquí a la orden y agradeciendo la oportunidad de platicar contigo para todo el auditorio. Antes de hablar sobre estas nuevas formas de la usura, denos un contexto así muy breve, ¿no? Histórico de la usura. Sí, con gusto. Pues la usura es tan antigua como la convivencia social. En realidad ha estado presente desde que dos personas se encontraron y trataron de plantear sus propias conveniencias aún en los intentos de asociarse. Desde luego encontramos muchas referencias históricas de la usura pues en la Biblia, en otros libros sagrados, que tratan de atemperar ese abuso entre personas de bien. Y finalmente también tenemos que entender que la usura pues tiene un contexto social. Hablaríamos, por ejemplo, de las teorías económicas de los grandes escritores clásicos como Adam Smith, que habla, por ejemplo, de esa idea de que la suma de todos los egoísmos individuales es el bien común, y eso nos pone en el contexto de que finalmente pues cada uno buscamos un beneficio, pero desde luego tenemos que tener una moderación para no lesionar el interés del otro. Así es, porque hasta cierto punto, si alguien nos hace un préstamo, pues sí tiene como ese derecho, digamos, a cobrar sacar cierta ganancia, digamos. Así, ¿no? Ese es el interés, Verónica. Finalmente, una motivación para posibilitar los planes de otro. ¿Sí? Yo puedo utilizar el dinero propio y los excedentes para satisfacer mis necesidades, pero también para emprender algún negocio. La diferencia es cuando le permito a otra persona que sea él quien emprenda, que sea quien realice sus sueños, ¿verdad? Y desde luego está obligado a retornar el capital y a pagar un extra que es precisamente el beneficio que yo persigo. ¿Cómo se están dando estas nuevas formas de usura? Ha evolucionado grandemente. Fíjate, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 23.3, habla de prohibir toda explotación del hombre por el hombre. Esto hace referencia a la obra de Thomas Hobbes de 1651, El Leviatán, en donde se habla de un monstruo, ¿verdad?, que es el que devora la humanidad. Sin embargo, ese monstruo pues es el propio ser humano que abusa de la necesidad del otro. Tiene una evolución, desde luego, que también se ha visto desde la filosofía. Por ejemplo, Jean Baudrillard habla de que el lobo del hombre ha evolucionado. En un principio, en tiempos de Charles Perrault, La Caperucita Roja, se hablaba del lobo como el ser temido por el ser humano. Pero el lobo es identificable y se le puede combatir, por ejemplo, con una escopeta, con una trampa, pero el lobo también evoluciona. Y dicen que después se convierte en rata. Y esa rata es un animal mucho más difícil de alcanzar. La rata no es un animal que huya, sino que se mantiene a cierta distancia. Si tú buscas darle un pisotón, la rata corre 50 centímetros y nuevamente está lejos. A la rata la tienes que combatir ahora con insecticidas, ¿verdad?, con trampas. Pero la rata también vuelve a evolucionar y se convierte en un escarabajo que va bajo tierra. Y entonces ya no es tan visible, necesitas, por ejemplo, fumigar, pero entonces contaminas también los cultivos. Y el escarabajo también vuelve a mutar y se convierte en un virus. El virus entonces está en el interior de nuestras células,
afecta a nuestro organismo y luchando contra el virus, por ejemplo, medicina como la quimioterapia, pues acaba también con nuestras propias células. Esta analogía la podemos hacer también en cuanto al sistema financiero, porque el sistema financiero es algo con lo que convivimos todos los días. Nuestra nómina se deposita en el sistema financiero, hacemos transferencias electrónicas, tenemos crédito al alcance del cajero automático, ¿verdad? Y la tarjeta que traemos con nosotros, que además pues viene a ser también un instrumento peligroso. Pero entonces, ¿cómo luchar contra un enemigo que ya está inmerso en nuestra vida, que es parte de la sociedad? Y esto desde luego trae las nuevas formas de usura que tú mencionas, porque no podemos evitar estar en contacto con el sistema financiero, que desde luego trae muchos aspectos positivos, facilita nuestra vida, pero a la vez pues trae los efectos perniciosos de que a veces acabamos debiendo todo lo que tenemos. Bien, pero ¿qué pasa, magistrado, cuando se plantea esta situación de páguelo a 6 meses sin interés? Bien. O sea, ¿realmente no hay interés? Sí, ¿no? Sí le cobran algo. Si viéramos aisladamente una compra, desde luego no existe el interés, simplemente se fracciona el precio total en el número de mensualidades e idealmente quedarías en cero, digamos, al 6º mes. Sin embargo, aquí se presenta un fenómeno muy complejo. La tarjeta de crédito funciona como un crédito revolvente. Esto implica que tengo la línea de crédito abierta, digamos por 10,000 pesos, puedo hacer una disposición por 2,000, pagar, o puedo pagar solamente 1,000 y pagar y gastar otros 5,000, ¿verdad? Entonces debo 6,000. Ese es un esquema que resulta complicado para la mayoría de la gente común, porque esto implica un gran esfuerzo de organización financiera en donde a través de estos esquemas de meses sin intereses, que son ofertas que se lanzan al público, terminamos gastando más allá de lo que es nuestra capacidad de pago. Existen dos elementos importantes aquí. Uno es el pago mínimo, que significa cuánto es el dinero que tengo que dar mensualmente para no incurrir en un incumplimiento. Pero ese pago mínimo no garantiza que vayamos a cubrir el total de la deuda en el plazo establecido. Y en cuanto a los meses sin intereses, que es exactamente la pregunta que me formulas, ese es un esquema que permite adquirir un bien de mayor valor fraccionando los pagos, pero fíjate que siendo la misma línea de crédito de la tarjeta de crédito que tú tienes, entonces ese pago se confunde con otros gastos que van desde bienes de consumo diario, víveres, por ejemplo, y entonces si tú rebasas tu capacidad de pago y no alcanzas a pagar los totales, si dejas de ser un cliente totalero como se maneja en el esquema de los bancos, en ese momento incurres en una causación de intereses que te causa sobre el crédito revolvente y también sobre el esquema adicional de los meses sin intereses. Y ahí es donde ya salimos perdiendo. Vamos a hacer una pausa, magistrado, y regresamos para seguir comentando este tema, las nuevas formas de usura. Regresamos. Los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación se integran con 3 magistrados, un secretario de acuerdos y secretarios proyectistas, actuarios y personal administrativo. Los magistrados listan los asuntos que se analizarán en sesiones semanales con 3 días de anticipación. Las resoluciones de los tribunales colegiados se toman por unanimidad o mayoría de votos. Estos órganos jurisdiccionales resuelven juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin a un juicio por violaciones cometidas en ella o durante la secuencia del procedimiento. Cada tribunal nombra a su presidente de entre sus integrantes para ocupar ese cargo durante un año. Actualmente prestan sus servicios en tribunales federales más de 800 magistradas y magistrados de circuito. Ya estamos de regreso conversando con el magistrado Víctor Mota Cienfuegos sobre las nuevas formas de usura. Ya nos teníamos como un panorama, un poco de qué se trata y el punto, ¿no? Las tarjetas de crédito y lo que sucede si no las pagamos a tiempo. Así es. ¿No? En eso consiste la mora, en incumplir y dejar vencer una obligación
sin hacer el pago total o el parcial que es requerido para esa mensualidad. ¿Cómo estos asuntos, un poco cómo llegan a los tribunales y cómo determinan o cómo se puede hacer este parámetro de qué es lo justo, ¿no? Para que no pierda el banco por ese préstamo que hizo, pero para que tampoco resulte abusivo para el usuario y que se convierta así pues en una situación como de usura, ¿no? Claro, el juez tiene que hacer un ejercicio de ponderación, en el sentido de tratar de dar, conforme a la teoría clásica, a la definición de justicia, a cada quien lo suyo. Pero esa es la pregunta más difícil de contestar, sobre todo porque si hablamos de un crédito, la parte acreditante dio primero, por tanto tiene derecho de recuperar su inversión. Y tiene derecho de recuperar con el interés que se le prometió. Entonces, en principio, hablaríamos de dos tipos de interés, el interés ordinario y el moratorio. El ordinario es el pactado en el contrato original, que equivale al premio que va a recibir el prestamista. Sin embargo, el moratorio solo se genera ante la eventualidad del incumplimiento en el pago puntual. Y desde luego esto tiene que ver con elevar ese interés. El interés moratorio tiene una naturaleza compensatoria, sancionatoria del incumplimiento, siempre disuasiva, tratando de evitar que se incumpla la obligación. Pero fíjate, Verónica, que para un banco, por ejemplo, es mejor cliente el que paga intereses que el que no los paga. Entonces, un cliente totalero, así es, el cliente totalero solamente va a restituir el capital, pero no va a generar intereses. Es mejor para la óptica del negocio el que alguien incumpla, porque de esa forma puede elevar los intereses. Es decir, para mí un crédito al 10% pues puede representar recuperar mi inversión y obtener un beneficio, pero si se incumple y el interés se eleva del 10 al 20%, pues desde luego eso va a representar un mejor negocio, sobre todo si yo lo que estoy buscando es colocar mi dinero a la mejor tasa. Entonces, para ellos los mejores clientes son los que se demoran en pagar. Los que caen en mora, ¿no? Y siempre y cuando exista una garantía de recuperación. Por ejemplo, los créditos hipotecarios que tienen un inmueble que va a responder del adeudo. Cuando nosotros firmamos por nuestra tarjeta de crédito o cuando firmamos ahí el voucher de lo que vamos a pagar, mucha gente no sabe cuánto va a pagar de interés si no paga. Es muy difícil hacer esa proyección, sobre todo porque existen muchas variables. Por ejemplo, el plazo, el modelo de negocio, el tipo de crédito, si tiene una garantía real. Las garantías reales son la hipoteca y la prenda. Por ejemplo, cuando tú compras una casa, la casa queda afecta preferentemente al pago del adeudo. O cuando compras un coche, se constituye una prenda sobre él y el vehículo, que es un bien de consumo duradero, que tiene un valor específico, también queda afecto principalmente al pago de ese crédito. Pero hay otros créditos que no tienen esas garantías. Por ejemplo, los pagarés de tarjeta de crédito que me mencionabas, quedan sujetos solamente a la firma de la persona. Se llama crédito quirografario y desde luego no hay una garantía. Ante ese mayor riesgo, las tasas de interés son fijadas en forma más alta. ¿Y eso se determina hasta que incumple? Se fijan en el momento de la contratación, desde luego, pero hemos visto que los contratos tienen variaciones y desde luego, ante un panorama de necesidad de la gente, pues lo que le importa es en el momento tener los recursos para hacer el negocio, para adquirir el bien. Y desde luego sobre una óptica de buena fe en donde se cree que se va a poder cumplir. Esto nos da la entrada a algunas consecuencias como la teoría de la imprevisión, en donde hay variables macroeconómicas que yo no puedo controlar y ante una situación de desempleo, de bajos salarios, pues termino naturalmente incumpliendo, no por un deseo insano de defraudar, sino ante una verdadera imposibilidad. Antes de seguir con nuestra charla, quiero invitarlo a ver una sección que tenemos en el programa. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente en esta ocasión qué opina sobre las situaciones en que se cobran intereses excesivos. Muy interesante. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con más comentarios sobre este tema. Claro que sí. Un banco pues es un negocio
y el negocio es justamente la tasa de interés, la diferencia entre lo que uno paga y lo que ellos cobran, esa renta es la suya. Creo que el gobierno debería promover una política para bajar los intereses en las tarjetas, o sobre todo en los servicios bancarios, y también que promover una cultura para que los ciudadanos seamos más conscientes y no gastarnos lo que no tenemos. Hay que ser un poco responsables a la hora de utilizar las tarjetas de crédito, y el banco está en todo su derecho de cobrarte lo que requiera por hacer el uso de su dinero. Si no pagas a tiempo, pues obviamente el interés se va a generar, y si es interés sobre interés, pues al final de cuentas son excesivos. Si sabes utilizar una tarjeta de crédito, yo creo que no tienes ningún problema con eso. Porque a ellos lo que le conviene es que uno no pague, para que pague intereses sobre intereses y nunca se acabe la deuda, ¿no? Y a veces nosotros también abusamos del uso de las tarjetas porque pensamos que ese dinero es nuestro, lo ocupamos, y ya cuando tenemos la deuda tan grande, pues sabemos que no tenemos método para pagarlo, ¿no? Y los intereses nos cobran, no lo pagamos y nos mandan al buró de crédito. Pues en primer lugar que no podemos hacer nada. Va uno a las empresas, a las dependencias donde uno lo pueden apoyar, y se tarda uno mucho, y por ese tipo de cosas no puede uno dar el seguimiento para poder hacer los reclamos. Te hablan mucho para insistirte en que te dan un crédito, tienes un financiamiento. A mí me han estado hablando de un banco y me quieren cobrar una tasa súper alta, entonces se le baja 10 puntos, pero es un abuso realmente. Es nada más manera de involucrarnos para caer en sus redes. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana, y obviamente, magistrado, pues a nadie nos gusta que nos cobren intereses excesivos, pero como mencionaba usted en la otra parte de la entrevista, hay que también estar consciente, fijarse en el contrato, ¿no? Desde un principio, qué tasa de interés vamos a pagar para tener cuidado y hacer un buen uso, pues, de la tarjeta de crédito. Hablando o retomando el asunto de la mora, ¿qué es, en qué consiste la mora productiva? ¿Qué es lo que la genera o qué podemos hacer para evitarla? Sí. Tratándose de fenómenos económicos y desde luego de usura, nada es casualidad. En realidad, todos son parámetros que han sido estudiados actuarialmente, y desde luego se tiene la expectativa de un beneficio. Hablaríamos también de la ley de hierro de los salarios de David Ricardo en su libro Principios de Tributación, en donde se habla de que debe ser tan bajo que apenas alcance para satisfacer las necesidades de alimentación y de vivienda de un trabajador. Este esquema, desde luego, deja las necesidades extras de una familia a la dependencia de un crédito. Entonces, todo está planeado para que no se pueda tener una vida digna como lo establece nuestra Constitución, sino a partir de complementar nuestro ingreso con un crédito. Y fíjate que si los créditos fueran en realidad para adquirir bienes de capital, creo que se podría producir lo necesario para que la gente generara esos excedentes. Pero en realidad lo que vemos, tratándose sobre todo de gente asalariada, pues es la incapacidad para conseguir todos los insumos necesarios. Y tratándose del trabajo que ha hecho el tribunal, el tercer colegiado en materia civil de este primer circuito, hemos tratado de ubicar algunas modalidades de la usura que quizá no estén tan a la vista y que desde luego pues la gente, como lo vimos en la cápsula, pues no tiene esa capacidad, pero los jueces sí estamos obligados a identificar estos fenómenos que la evolución financiera ha tratado de llevar más adelante, ¿verdad? Ha evolucionado y que finalmente es necesario moderar. El mismo Platón decía que frente a la ambición del comerciante, el valor que había que imponer a través de los tribunales es la moderación. Exacto. La mora productiva, como la hemos llamado, en realidad trata de identificar un fenómeno pernicioso en donde el acreedor no solamente busca obtener el importe justo de un interés, sino que trata de exprimir al máximo a su cliente, ¿verdad? Para obtener un mayor margen de beneficio. Desde luego esta idea surge pues de alguna lectura, tratamos de nutrirnos no solamente de textos jurídicos,
sino identifico un libro que se llama El juego de Ender. Es un libro para niños muy sencillo, sin embargo trae grandes enseñanzas. Dice ahí: justo cuando veo a mi enemigo vencido, tengo piedad de él. Y esto nos da la idea de moderación, que no solamente busquemos un beneficio personal al límite, sino que tratemos también de convivir en sociedad respetando la vida y las necesidades del otro. Eso es muy complejo, magistrado, muy difícil, ¿no? Sí, sin Pensando duda. en que lo que estaba en juego son los intereses, es dinero. Pero ¿no? también tenemos que partir de que somos miembros de una misma especie humana y que tenemos que llevar ese concepto de humanidad a todos los estratos, ¿verdad? También el financiero. Podríamos poner aquí un ejemplo de lo que identificamos como mora productiva. Por ejemplo, si un crédito de 500,000 pesos está respaldado por una hipoteca sobre una casa de 2 millones de pesos, si la persona incumple y es condenada en un juicio, desde luego a la restitución del capital de 500,000 más un interés, pues a lo mejor tendría que pagar 600,000 pesos y se remata el inmueble, y si vale 2 millones de pesos, se paga al acreedor y la persona conservaría un valor de 1.400.000 pesos. Pero si ya teniendo esta cosa juzgada, creo que sería lo justo con una ejecución inmediata. Sin embargo, si el acreedor ve que tiene una garantía por un precio mayor, pues entonces va a tratar de retardar la ejecución de la condena. Va a buscar que dentro de los grandes plazos que existen para ejecutar la condena, que llegan hasta 10 años en algunos supuestos, pues que ese capital genere intereses por 900,000, a los 3 años por 1,000,000, a los 5 años por 1,700,000. No, pues, y en el momento en que el adeudo de capital más intereses llegue a ser de 2 millones de pesos, en ese momento busca el remate de la casa, quizás se le adjudica por su propio crédito y entonces ya no hay un remanente que entregar al deudor. Esa es la mayor forma de exacción, la mayor forma de privar del total de ese capital o de ese bien patrimonial al deudor, y creo que ese es el máximo abuso que se podría dar. Ante esta situación es que las tesis de la mora productiva buscan evitar que se haga ese abuso, ¿verdad? Y creo que en buena parte corresponde a los jueces el tender oficiosamente a la ejecución pronta de las sentencias para evitar este fenómeno pernicioso. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos comente precisamente cómo se puede evitar esto, ¿no? Por la vía judicial y, como nos dice, que sea de manera inmediata, ¿no? Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Precisamente con motivo de la expedición de la nueva ley de amparo en el año 2013 y de la circunstancia de que se estableció un periodo de transición en el cual los juicios iniciados conforme a la legislación anterior tenían que seguirse tramitando y resolviendo en su caso con la ley de amparo anterior, y solamente los juicios nuevos se regirían por la nueva ley de amparo. Nos enfrentamos con el problema de identificar qué aspectos de la legislación habían cambiado y cuáles los podíamos seguir manejando de manera similar. Entonces se me ocurrió hacer un listado comparativo de la nueva versión y de la versión anterior de la ley, y pues resultó de bastante utilidad para varias personas que lo vieron, y entonces decidimos presentarlo a publicación, y afortunadamente se pudo publicar, y es una herramienta que ha sido bastante útil para pues empezar a aplicar la nueva ley de amparo. Bueno, en el contexto ya actual a lo mejor va perdiendo trascendencia, pero en el momento en que salió la reforma de la nueva ley de amparo, la verdad fue de bastante utilidad porque presenta el texto de la nueva ley correlacionado con el texto anterior de cada párrafo, y por lo tanto permite identificar cuáles fueron los cambios
que hubo en la legislación. La cuestión un poquito tediosa de ir párrafo por párrafo haciendo la comparación de las versiones de la ley anterior y de la ley nueva, pero afortunadamente con la cuestión de la computación es un poco más sencillo hacer el comparativo. A cualquier persona que tenga necesidad de conocer o aplicar la ley de amparo y que necesite tener como referencia cómo estaba regulada cada una de las partes en la legislación anterior. El libro está publicado a través de Amazon, entonces se puede adquirir en el portal nacional o también en el portal internacional, amazon.com o amazon.com.mx. Bueno, como es el texto de la ley de amparo, pues realmente toda sería en un momento dado importante, aunque precisamente cuando tenemos que aplicarla a algún caso en particular, pues tenemos que ir identificando los preceptos que van siendo relevantes para nuestro caso. El otro elemento que puede ser de utilidad son las notas a pie de página, tienen algunos comentarios de un servidor y sobre todo tiene criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de cada precepto o institución que se menciona. Ya estamos de regreso en la parte final de la charla con el magistrado Mota Cienfuegos. ¿Cómo lograr, cuál es el papel del juez para poder lograr que ni pierda su ganancia, el que hace el préstamo, y que la otra persona pues pague lo justo, ¿no? Que no quede en la ruina, como en el ejemplo que nos contaba de la casa. Esa función de equilibrar los intereses para lograr un justo medio, precisamente sobre la base de que son negocios lícitos y que las obligaciones contratadas deben ser fielmente cumplidas, ¿verdad? Pero bajo esa hipótesis de buena fe, creo que es muy importante lo que decíamos hace un momento. Si el pueblo no tiene la preparación financiera necesaria para poder ver estos riesgos, el juez sí debe estar especializado y plenamente consciente de los graves daños que puede sufrir en su patrimonio una persona que ideó la forma de adquirir un bien o un servicio precisamente para mejorar su calidad de vida y no para meterse en un problema que lo puede llevar a perder parte o todo su patrimonio. En esta perspectiva, creemos que los jueces debemos analizar estos temas porque la usura se presenta de muchas maneras. Por eso hablar de las modalidades de la usura, tenemos que estar plenamente conscientes de la necesidad de la población y de cómo opera el sistema financiero para sobrellevar a buenos términos esa relación. Por ejemplo, hablamos del acompañamiento de la víctima. El juez tiene la capacidad para establecer en qué términos se tiene que cumplir la sentencia. Y si bien la ley establece plazos para la ejecución de esta cosa juzgada, pues desde luego tenemos que materializar y efectivizar la justicia, pero también cuidando de que el deudor no se convierta en una víctima de un ente financieramente más poderoso, ¿verdad? En una posición de relevancia económica. Y a lo mejor la forma de encontrar ese equilibrio es precisamente tendiendo a la ejecución de la forma más rápida posible. Esto es, si los intereses a veces se convierten en una bola de nieve, el juez estaría obligado a identificar el momento justo para poder ejecutar y que si existe una garantía, pues se afecte en la menor medida posible. Esto es una pronta ejecución, además de que hace que la sociedad tenga confianza en el sistema de administración de justicia, igualmente permite evitar que los intereses moratorios se multipliquen innecesariamente, que se pueda cumplir en buenos términos con el adeudo y conservar la mayor parte del patrimonio que se buscó constituir. Y todo este proceso en el que ya se va ejecutando esta sentencia, ¿el juez está obligado a darle seguimiento? Sí. Para que pues no se vaya ahí a quedar en el olvido y el que prestó el dinero pues le da largas. Sí, está obligado, desde luego, todos los jueces estamos obligados a materializar nuestra sentencia. Ese es el seguimiento del que tú hablas. Pero en materia civil y mercantil,
en la parte procesal se ha hablado mucho del principio dispositivo, que se entiende como si la parte lo pide, el juez actúa. Si no hay esa petición de parte, entonces el juez permanece mudo y quieto, pero causa este tipo de fenómenos que tienden a dañar a la población. Creo yo que el deber del juez es no solamente dar una decisión en una sentencia, sino materializarla. Ese es el principio de efectividad de la sentencia y tiene ese efecto positivo de poder limitar el daño aún a la parte condenada si se logra una ejecución pronta. Finalmente, magistrado, hablaba usted de la especialización de los jueces. ¿Ustedes cómo se preparan para estar actualizados con este tipo de situaciones novedosas, digamos, ¿no? Para poder observar rápidamente dónde está el problema. Sí. Tú eres testigo de los grandes esfuerzos de capacitación continua que ha hecho el Poder Judicial de la Federación a través de los institutos, el Instituto de la Judicatura Federal, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, el Centro de Estudios Constitucionales en la Suprema Corte y también un centro de estudios que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces estos institutos tienen como función la capacitación constante de quienes ejercemos la función jurisdiccional, tanto magistrados y jueces como secretarios de los órganos jurisdiccionales federales, precisamente para poder responder de mejor manera a las necesidades de los gobernados. Y desde luego esta exigencia a quienes ocupamos, tratamos de hacerlo, los dignos cargos del Poder Judicial de la Federación, tratamos de hacerlo de la mejor manera, pues desde luego siempre tenemos inquietudes personales de nutrirnos de experiencias, de textos de sociología, de filosofía, de economía, ¿verdad?, para poder dar los mejores resultados y estar a la altura de la expectativa que tiene el pueblo de México. Bien, pues muchísimas gracias, magistrado, por habernos acompañado en el programa de hoy y para tocar un tema que sin duda es de gran interés para los ciudadanos y pues tener cuidado, ¿no? ¿Qué concluiría usted? ¿Dónde pondría el énfasis de esto de las nuevas formas de usura? Bien, en principio tratar de estar bien informados y tener cuidado de no rebasar nuestra capacidad económica. Volviendo al tema que me decías de los meses sin intereses, nos da la falsa ilusión de que nuestro sueldo se ha multiplicado, pero en realidad tenemos límites materiales, ¿verdad? Y nos tenemos que ajustar a esa posibilidad real de pago. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias por la oportunidad y aprecio mucho la entrevista. Regresamos con más información. Este año 2018, el Instituto Federal de Defensoría Pública cumple 20 años. Conversamos con una defensora pública federal sobre el perfil del defensor y los retos que enfrenta al realizar una defensa adecuada. Estamos con la licenciada Arlet Félix Ramírez, ella es defensora pública federal. Bienvenida. Muchas gracias, Vero. Qué linda, gracias. Pues queremos tener esta charla en el marco, este año 2018 se cumplen 20 años de la creación del Instituto Federal de Defensoría Pública y prácticamente tú has estado desde el inicio. Cuéntanos cómo ha sido, bueno, en un principio, ¿cómo es que decidiste? ¿Por qué ser defensor público? Ay, Vero, pues sí, efectivamente, gracias por esta oportunidad de dar a conocer estos 20 años ya de trayectoria de este instituto. Y pues sí, ya son 20 años que se creó este Instituto de la Defensoría Pública Federal y yo llegué ahí como secretaria y yo veía el trabajo de los defensores, ¿no?, que iban a los reclusorios, que defendían a la gente, que hablaban con los familiares y que ayudaban a muchísimas personas desde ahí. Y fue que realmente yo, ya terminando la carrera, un año antes que entré a trabajar, yo dije, yo también quiero ser defensora, yo también quiero ayudar a la gente, sobre todo la que menos tiene, y hacer mucho por ellos y también por mi país, ¿no? Entonces, ha sido una labor pues muy bonita.
ha tenido de todo, ustedes lo saben, que les ha tocado acompañarnos en estos 20 años, que han hecho trabajos, entrevistas y que realmente es una labor muy satisfactoria de servir a la gente que menos tiene, Vero. ¿Era diferente el momento que vivía el país, que vivía la gente, los delitos que se cometían hace 20 años, hace 10 y ahora? ¿No? Me imagino, o tú cuéntanos cómo era el ser defensor público en los inicios del instituto y bueno, ahora ha cambiado todo, ¿no? Lamento decir que efectivamente sí, ya no defendemos a las mismas personas que defendíamos inclusive hace 5, 10 años, pero ahora pues los delitos están cada vez más graves, más complicados, más graves, de más impacto social. Entonces ya nos enfrentamos a otra serie de circunstancias, pero a la vez también, Vero, nos ha servido a nosotros para irnos capacitando e ir de la mano con las nuevas instituciones, las nuevas modalidades, a la par de las reformas, para seguir siempre brindando el mismo servicio que se brindaba anteriormente, ¿no? De una defensa siempre bien para las personas que menos tienen. ¿Qué retos han enfrentado ustedes ahora con el nuevo sistema de justicia penal? Pues, por ejemplo, en el caso particular, Vero, que yo soy de la anterior, sistema tradicional. Exacto, que me tocó la transición y que actualmente, pues sabemos muchos que llevamos los dos, los llevamos del sistema anterior y llevamos del nuevo sistema. Entonces, quitarte el chip anterior y ponerte el nuevo, pues sí ha sido un poco complicado, pero pues muy gustosos de estar en esta transición, ¿no? De apoyar a todas las instituciones, sobre todo a nuestro instituto, de seguir brindando siempre el servicio con profesionalismo en aras de que la gente que requiere nuestro servicio en todo el ámbito que manejamos, pues sea satisfactorio. Ustedes siempre han tenido, como mencionas, esta capacitación permanente, pero en lo que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal, se habla de una defensa adecuada, ¿no? ¿Ha cambiado esto, la función de ustedes? Pues la defensa sigue siendo la misma, pero ahora con sus diferentes cuestiones en el sistema tradicional, pues a través de la vía escrita, exponerle a las autoridades toda la serie de elementos en favor de las personas. Pero ahorita también en el sistema oral, y lo hemos estado viendo, de que tú tienes 5 o 10 minutos para convencer al juez de que tu representado es inocente, de que merece un beneficio, de que se le admitan ciertas pruebas, ¿no? Entonces la dinámica es totalmente diferente, pero no deja de ser apasionante. ¿Tú qué le dirías a las personas que nos están viendo a través del canal judicial? No tienen ustedes mucha popularidad porque finalmente están defendiendo a la parte que la sociedad ya ve con malos ojos porque presuntamente cometió un delito. Sí, claro. Pero, ¿cómo les explicas? Estas personas también tienen derechos, también, como decías, la defensa adecuada. ¿Por qué debemos también como sociedad estar pues abiertos a esto y aceptar que no siempre se va a aplicar la pena de ir a la cárcel? Claro, pero qué buena pregunta y qué bueno que lo mencionas, porque sí es importante hacer hincapié en ese tipo de cuestiones, porque efectivamente, ¿no? La gente está muy lastimada por todo lo que ha sucedido, sigue sucediendo, y de alguna manera nos ve, ¿no? Como que defendemos a los delincuentes. Y déjame decirte, Vero, que también defendemos a muchas personas inocentes, ¿no? Gente que por algún error, algún mal momento, alguna circunstancia ajena a sus circunstancias propias, pues se ve inmiscuida en algún delito y pues tenemos que defenderlo, ¿no? Así también por el otro lado, la gente que efectivamente es responsable de delitos de cualquier naturaleza y grado, también se merecen una defensa adecuada, ¿no? Que si merece una pena, pues sea la justa que marca la ley, que si en determinado momento, ya después de tantísimos años, alcanza algún beneficio, se le conceda y hacer las gestiones correspondientes porque ya pagó su pena. Entonces, ser un defensor en este caso sí es un poquito complicado y difícil a veces explicar esa cuestión, porque socialmente pues sí te estigmatiza, ¿no? Pero es una labor muy altruista, muy humana y que nos ha dado muchas satisfacciones, Vero. En esta parte de las satisfacciones, cuéntanos alguna experiencia. Yo siempre me pregunto cómo le hacen en la entrevista con personas que son realmente peligrosas, cómo te gana su confianza, porque ellos también están viviendo una situación difícil, no te conocen. Cuéntanos un poco esa parte pues profesional, pero también humana, ¿no? Sí, pero pues fíjate que ha sido también mucho trabajo interno por parte de nosotros, del equipo, sensibilizarnos en ese sentido, de verlo como una persona que se equivocó, Vero, que se equivocó, ¿no? Que cometió un error,
unos más que otros, ¿no? Pero finalmente un error en las circunstancias equivocadas. A mí la parte que más me sensibilizó desde un principio, y honestamente te digo que hasta la fecha, por ejemplo, es la parte de las mujeres, ¿no? Esa parte de ir a los reclusorios a ver a las internas, ¿no? Que muchas veces tienen allá sus bebés y que ves a la familia y que dejaron sus hijos afuera. O que las dejan olvidadas. Que las dejan ya, olvidadas, sí. Entonces digo, pues uno también es mamá y realmente pues sabes lo importante que es la presencia de la mamá en la casa, ¿no? Entonces esa parte para mí sí me costó mucho trabajo y eso todavía me dio a mí más fuerza, fortaleza para seguir haciendo más por esas personas. Pero ese gremio en particular sí me es muy sensible y verlos así, pero hacer mi trabajo profesional, ¿no? Y yo les digo a todos mis defendidos, a todos, yo no estoy aquí para juzgarte, yo estoy aquí para defenderte. Y todo lo que haya en la ley y todo lo que haya a nuestro alcance, lo vamos a hacer valer en su favor. Todo, algún beneficio, alguna prueba que te pueda favorecer. Si es que realmente eres inocente, pues vamos a luchar para demostrar que así es. Y si no, que se le aplique una sanción adecuada, ¿no? Ni más ni menos. Que haga lo que tiene que hacer dentro de los reclusorios, que es portarse bien, acudir a las actividades cívicas, culturales, educativas. Muchos hacen inclusive sus carreras universitarias, salen siendo abogados. Ustedes están muy cerca de este tema de la reinserción social y o sea, no tienen pues en sus manos el control de ese tema, pero lo viven, ¿no? Claro. Con sus defendidos. ¿Tú crees que sea posible esto en tu experiencia con tus defendidos? ¿Has visto cambios? O sea, ¿sí llegas a ver a personas que dicen, esta sí aprovechó la oportunidad? Sí, la verdad, digo, en un marco muy reducido, Vero, pero efectivamente sí. De hecho, me he encontrado a varios de ellos, no muchos, que hicieron su carrera, porque hay universidades que tienen convenio, inclusive la Universidad Nacional Autónoma de México también tiene esos convenios para que terminen su preparatoria, bueno, desde la primaria, preparatoria, y de hecho la carrera de Derecho, ¿no? Hay uno que hasta maestría hizo, y el otro día me lo encontré aquí en este edificio, que ya está litigando, ¿no? Entonces, claro que se puede, por supuesto que sí, me queda claro que sí. Yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones, sí, ¿no? Aunque sea una entre... Ya con esa valió la pena, Vero. ¿Qué balance haces finalmente, para concluir nuestra charla, qué balance haces tú de estos, tú tienes más de 20 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, no y qué balance haces en estos 20 años del Instituto Federal de Defensoría Pública? Bueno, Vero, pues primeramente para mí es un orgullo, un privilegio pertenecer al Poder Judicial Federal, en particular al Instituto de la Defensoría Pública Federal, que me ha tocado ver crecer, trascender, transformarse, ser parte de ella, agradecer esta oportunidad que nos dan de proyectarnos a la sociedad, que sepan, que la gente también esté al pendiente de todas las circunstancias que exhibimos en los programas, para que tengan cuidado, para que estén al pendiente, para que tengan conocimiento y de alguna manera se difunda y sepan también los derechos que tienen, ¿no? Y que cada vez más los solicitan a ustedes, sí, ¿no? Porque sí. Se dan cuenta, bueno, si hay preparación en los abogados particulares, pero sin duda, yo lo he escuchado, sí, me lo han dicho, sí. Están mucho mejor capacitados los defensores públicos federales. La verdad es que sí, a nivel de nuestro instituto siempre busca capacitarnos y nosotros también tenemos que hacer lo propio, ¿no? Por nuestra parte, documentarnos, estudiar, prepararnos cada vez más, enfrentarnos a todos estos cambios que vienen, pues siempre en aras de prestar un mejor servicio y muy, muy orgullosa de pertenecer al Instituto de la Defensoría Pública Federal. Bien, pues Arlet Félix Ramírez, Defensora Pública Federal, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, gracias a ustedes por la oportunidad, Vero. Gracias. Gracias. A ti. En mayo de 2018, tribunales y juzgados federales registraron más de 68,000 expedientes en materia penal, de los cuales 21,350 asuntos fueron resueltos. Del total de expedientes en esta materia, 23,228 ingresaron en tribunales colegiados de circuito. Estos órganos jurisdiccionales resolvieron 5,613 asuntos en materia penal. Los tribunales unitarios de circuito revisaron 5,331 expedientes en materia penal en mayo de 2018. 2,024 casos fueron resueltos. En juzgados de distrito se reportó la existencia de 39,964 asuntos en materia penal. Más de 13,000 expedientes fueron resueltos en el quinto mes del año.
Antes de despedirnos, le presentamos la reseña de una película que nos acerca al mundo del derecho. Y vamos a hablar de películas que tienen que ver con la impartición de justicia. Una de ellas se llama La Cuarta Compañía, de Amir Galván y Vanessa Arreola, filmada en 2016. Esta película nos cuenta una historia hecho real que sucedió en la cárcel de Lecumberri, en donde unos presos que llegan organizan un equipo de fútbol americano y el director de la cárcel se entusiasma mucho con eso y los patrocina para que los presos pueden desarrollar un deporte, divertirse mucho y todo eso. Pero con el tiempo, este equipo de fútbol, aparte de jugar, en las noches salían de la cárcel y salían a robar bancos, a robar coches de lujo. Y fue una historia que fue muy famosa en ese periodo, la historia de El Negro, así se llama el personaje en la película, y hacen toda una alegoría de cómo se organizan para robar muchos coches, muchos bancos y se hacen millones y millones de pesos en esta película, La Cuarta Compañía, un hecho real no muy lejano. Otra película que es Ahí está el detalle, de Mario Moreno Cantinflas. Como sabemos, Mario Moreno Cantinflas hizo varias películas que tenían que ver con la justicia, con enredos entre familias, jueces, policías y ladrones. Una de ellas es Ahí está el detalle, que yo creo que es de las películas más emblemáticas de Mario Moreno Cantinflas. Y otra película es El Agente 007, que también es un agente policía que se enreda también en situaciones extrañas y nos lleva a situaciones chuscas, divertidas. Y es otra forma de ver también la justicia, con un toquecito de diversión con Mario Moreno Cantinflas. Hay otra película muy emblemática, muy importante, Los Olvidados, de Luis Buñuel, este director español radicado muchos años después en México y que ha sido de los más grandes directores reconocidos en el mundo con premios internacionales. Los Olvidados es una película que se da en los años 40 en la Ciudad de México, en las afueras de la Ciudad de México, estos barrios tepiteños, por Nonualco más bien, que entonces eran las afueras de la ciudad. Se da entre una clase social muy baja y sus problemas para sobrevivir y sus problemas, por lo tanto, con la justicia. Yo creo que pocos directores han tocado el asunto de las clases sociales y los problemas que viven todas estas ciudades perdidas como Luis Buñuel. Luis Buñuel, uno de los más grandes directores que ha tenido el cine mexicano y el cine español y el cine francés, porque filmó en los 3 países. Así llegamos al final del programa de hoy, gracias al equipo de producción que lo hace posible, pero sobre todo gracias a usted por su atención. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.